Buenas tardes, queridos colombianos. Pláceme saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien. No olviden, por favor, suscribirse al canal, recomendarlo, activar la campanita y darle like a mis videos. El tema del día de hoy se trata de la Ley 1380 de 2010, por la cual se establece el régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante. Muchas veces hemos escuchado, ¡ay, estoy endeudado! ¿Será que puedo ir a la ley que el gobierno creó sobre insolvencia económica? Pues ese es el tema de hoy, muy interesante, presten atención. ¿Qué es la Ley de Insolvencia Económica? La Ley de Insolvencia Económica es un mecanismo, es un proceso que busca ayudar a las personas que están endeudadas, que no han podido pagar sus obligaciones contraídas, en su mayoría crediticias, con instituciones financieras o con otras personas naturales, por razones ajenas a su voluntad y por lo tanto se encuentran en mora. El proceso permite la negociación de deudas mediante la celebración de un acuerdo de pago con los acreedores. Además, es un mecanismo que protege al deudor que se encuentra en una situación financiera difícil para que se ponga en regla con sus obligaciones y se evita a su vez un detrimento de su patrimonio. Debemos tener en cuenta que hay una ley o un régimen aplicable para cada tipo de persona. Ojo con esto, ya sea natural, ya sea jurídica, ya sea privada, ya sea pública. Es por ello que podemos encontrar la ley de insolvencia para entidades públicas, para personas naturales no comerciantes, para empresas y comerciantes, para entidades financieras, para entidades del sector salud, etc. El Código General del Proceso, en su artículo 532, establece que el régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante le será aplicable a las personas naturales que no ejerzan profesionalmente el comercio ni que forme parte de un grupo de empresas. Entonces, que nos quede bien claro, ¿para quién aplica? Este procedimiento solo es válido para las personas naturales no comerciantes, es decir, que no estén registradas como comerciantes en la Cámara de Comercio o la DIAN. ¿Cuándo usted como persona natural no comerciante puede declararse insolvente? Las condiciones nos las establece el artículo 538 del Código General del Proceso. Según este artículo nos dice, la persona podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando, como deudor o garante, incumpla el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días, o contra el cual cursen dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del 50% del pasivo total a su cargo. Voy a resumirle cuáles son las condiciones. La persona no comerciante podrá acogerse a estos procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pago. ¿Qué significa esto? Que hay incumplimiento con el pago de dos o más obligaciones, acaba de decir el artículo 538. Segundo, las deudas deben ser a favor de dos o más acreedores, no importa si son entidades o personas, téngalos presentes. Tercero, debe tener una mora superior a los 90 días, que esté una mora, es importante, o tener dos o más procesos ejecutivos en curso. Las obligaciones atrasadas deben representar como mínimo el 50% de todo lo que debe la persona. ¿Dónde tramitar este procedimiento de la ley de insolvencia? Usted dice, pero bueno, estoy endeudado, cumplo con los requisitos que habla el artículo 538. ¿A dónde voy? Entonces, se podrá tramitar a través de los consultorios jurídicos de las universidades,
centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor, autorizados por el Ministerio de Justicia, donde el servicio es gratuito, no le van a cobrar un peso. También en las cámaras de comercio y notarías del país puede realizar este trámite, en las que habrá que pagar unas tarifas que determine el Ministerio de Justicia. Se puede hacer en consultorios jurídicos o lo puede hacer en los centros de conciliación, que ustedes ya saben que yo ya les di ese tema cuando empecé a hacer videos de YouTube. Allá tienen todo el proceso para llevar a cabo una conciliación. Bueno, ¿cómo acogerse a la ley de insolvencia y qué deberá presentar el deudor con la solicitud? Porque debe presentar al centro de conciliación o a la notaría si va a pagar una solicitud. ¿Qué debe presentar? El artículo 10 de la presente ley menciona cuáles son los requisitos. Vamos a mirarlos uno por uno. Entonces, esta solicitud de negociación de deuda podrá ser presentada directamente por el deudor, por usted, lo puede hacer usted mismo, o a través de apoderado, si tiene pues plata para ir a pagarlo, la cual se extiende hecha bajo la gravedad del juramento y a ella se deberá aportar estos documentos. Primero, ¿qué debe hacer usted? Un informe que indique de manera precisa las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia. ¿Por qué quebré? ¿Qué fue lo que pasó? Tiene que hacer ese informe. Segundo, la propuesta para la negociación de deudas que debe ser clara, expresa, objetiva, fundada acorde con su estado patrimonial y con su pasado patrimonial y crediticio. Tercero, una relación completa y actualizada de todos los acreedores en el orden de prelación de créditos, indicando el nombre, el domicilio, dirección de cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía y naturaleza de los créditos, tasa de interés, documentos en que consten, fecha de otorgamiento del crédito y vencimiento, nombre y domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo en la solicitud. Cuarto, una relación completa y detallada de sus activos, incluidos los que posea en el exterior, indicando valores y los datos necesarios para su identificación, así como la información detallada de los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares que pesen sobre ellos, y una relación de los activos que haya dejado o transferido a cualquier título dentro de los 6 meses anteriores a la solicitud del trámite de insolvencia. Quinto, una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor o cursen contra él, indicando el juzgado o la oficina donde están radicados y su estado actual. Sexto, certificación expedida por un contador público independiente, en la cual además de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley, en cuanto a vencimiento de las obligaciones, monto, relación de las obligaciones vencidas con el total del pasivo y relación activo-pasivo, manifieste expresamente que está libre de impedimentos frente al deudor. Séptimo, certificación de los ingresos del deudor, expedida por el empleador del solicitante cuando exista un contrato laboral vigente o por un contador público en caso de que sea un trabajador independiente. Octavo, relación debidamente sustentada respecto del monto al que ascienden los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y de las personas a cargo si las hubiese. Noveno, monto de las obligaciones que el deudor debe continuar sufragando durante el proceso de negociación para la adecuada conservación de sus bienes y la debida atención de los gastos del proceso. Décimo,
Información relativa si tiene o no sociedad conyugal vigente. Es importante. En el evento en que haya existido sociedad conyugal, deberá informar cuándo inició y cuándo terminó, y si ocurrió dentro de los 2 años anteriores a la solicitud de insolvencia, deberá juntar copia de la escritura pública de la liquidación de la sociedad conyugal o, en su defecto, copia de la sentencia judicial proferida en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal adelantada ante autoridad judicial. En caso que se haya dado separación de bienes sin liquidación de la sociedad conyugal, igualmente dentro de los 2 años anteriores a la solicitud de insolvencia, deberá informar la fecha en que se dio y adjuntar la relación de bienes con el valor comercial estimado que fueron objeto de la entrega. Esos son los requisitos. Es importante que no vaya a omitir ninguno para que el proceso sea un proceso bien y le vayan a aceptar esa solicitud en el momento dado en el centro de conciliación o en la notaría. ¿Cuánto tiempo puede durar un trámite de insolvencia? Este procedimiento tiene una duración de 60 días contados a partir de la aceptación de la solicitud en el centro de conciliación o en la notaría, término que podrá ser prorrogado por otros 30 días más a solicitud del deudor, o sea, de usted, y de cualquiera de los acreedores incluidos en la relación definitiva de acreencia. ¿Por qué acogerme a la insolvencia económica? ¿Por qué me acojo a esta ley? Es muy importante tener en cuenta que es un servicio regulado por la ley. Permite la negociación integral de todas sus deudas, la suspensión de los procesos judiciales y la protección del dinero necesario para los gastos mensuales del mantenimiento del deudor y su familia. Al acogerme a la ley de insolvencia económica, ¿le condonan todas las deudas? La ley de insolvencia económica no condona deudas. Lo que permite es negociar la forma de pago de las deudas a través de un acuerdo con los acreedores, de tal manera que el deudor podrá reestructurar sus obligaciones con los acreedores y normalizar sus relaciones crediticias. Dentro del nuevo procedimiento, todos los acreedores deben acudir obligatoriamente al trámite y escuchar la propuesta de pago del deudor. Sí, es obligatorio que todos a los que usted le deba lo citen allá en el centro de conciliación o en la notaría. Todos deben ir ahí. No puedes dejar uno por fuera porque no estás haciendo absolutamente nada. Sí es obligatorio. Todos ellos deben acudir, ya que el acuerdo debe ser aprobado por 2 o más acreedores que representen más de la mitad de la deuda. Y si se logra dentro de los primeros 60 días hábiles, no se cobrarán los intereses de mora causados durante ese periodo. Mira lo importante que es. ¿Cuál es el plazo máximo de tiempo para pagar las deudas cuando se llegue a un acuerdo de insolvencia? En un máximo de 5 años, con excepción de los créditos hipotecarios que pueden ser pactados a plazos más largos, de acuerdo con lo que hubiera establecido con la entidad financiera. ¿Cada cuánto tiempo puedo yo acogerme al procedimiento de ley de insolvencia? Bueno, ya fue la primera vez que me fue mal y le debía a todo el mundo y hice, pero ¿cuándo puedo volver a hacerlo? Usted puede solicitar y acogerse a este proceso una vez cada 10 años. Ojo, no es que ahí mismo salí de uno y volví a quedar endeudado y me voy de una vez otra vez para allá. No, señor. Cada 10 años. Por lo que las oportunidades no las puede desperdiciar. La ley de insolvencia, si la va a utilizar, sépalo hacer. ¿Qué pasa si yo no llego a un acuerdo con esos acreedores que le debo? ¿Qué pasa? Es importante aclarar que no se obliga a las partes a llegar a un acuerdo y que si este no se logra, se causarán y cobrarán los intereses de mora y demás cobros que habían sido suspendidos. De igual forma,
el juez podrá declarar la liquidación patrimonial y los acreedores podrán pagarse con los bienes de los que disponga el deudor, cosa que también ocurre si no hace la diligencia y sigue sin enfrentar la deuda. Por último, quiero volverles a recalcar por qué es importante que usted, si está endeudado, haga este proceso, se vaya y se acoja a la ley de insolvencia. Le resumé todo lo que le dije anteriormente, cuáles son los beneficios para que los tenga muy presentes. Voy a leerlos rapidito. Se suspenden todos los procesos judiciales que se hayan iniciado en su contra para el cobro de sus deudas y los embargos. Esto es una vez que se radica y acepta la solicitud por el conciliador en el centro de conciliación o en la notaría. Quedan suspendidos todo. Podrá proteger el dinero necesario para asumir los gastos personales y los de su familia a cargo. Negociar sus deudas a través de un acuerdo con todos sus acreedores. Es un proceso regulado en la ley, lo que garantiza el cumplimiento de estos acuerdos. Tener plazos acordes a su situación económica que no superen los 5 años o puede llegar a un acuerdo con el acreedor para aumentar dichos plazos. Las entidades no pueden volver a generar llamadas de cobranza, dado que se encuentran en un proceso de negociación. No es que lo estén llamando, no señor, no lo pueden llamar. Se detiene el cobro de intereses de mora, gastos de cobranza y otros costos de aquellos procesos que se adelanten en contra del deudor. Permite la negociación integral de todas sus deudas con todos sus acreedores de una manera ágil y efectiva. Una vez se ha admitido el trámite de insolvencia, no podrán iniciarse nuevos procesos ante la justicia. Una vez se ha admitido el trámite de insolvencia, no podrán suspenderse la prestación de los servicios públicos. Muchas gracias. Espero que hayan aprendido, que miren esta ley. Por eso se la escribo, se la estoy diciendo para que la busquen si quieren tener mayor información. Dios me les bendiga y feliz tarde.